Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero estén bien. El día de hoy les traigo nuevamente un tema, una continuación del tema anterior de Sensores 1. Ya traigo Sensores 2, ya después de la descuadrada que me metí, porque subí otros videos que, como lo dije, esos videos iban a ser después, la parte de accionamientos, pero me tocó adelantarlo ya que algunas personas me lo pedían. Entonces pues cumplí con mi trabajo. Entonces nuevamente me sintonizo en el cronograma que tenía, que ya vendría Sensores parte 2. Lo dije en el último video, que viene siendo accionamientos de Festo parte 4. Si quieres voy a dejar el link aquí para que tú lo veas. Y dije que pues yo había dicho en Sensores parte 1 que íbamos a entrar ya a condicionamiento de señales, pero me puse a pensar que cómo íbamos a entrar a condicionamiento de señales y ni siquiera sabíamos las características del sensor, y mucho menos hay personas que saben de electrónica. Al fin y al cabo, yo dije que los requisitos previos para ver estos videos eran tener un conocimiento básico de electrónica análoga, pero a veces se nos olvidan las cosas. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer una introducción a amplificadores operacionales y vamos a ver las características de los sensores. ¿Qué voy a hacer? Este video va a ser partido en dos partes más, es decir, este sensor es parte 2, pero este sensor es parte 2 va a estar partido en dos también. ¿Por qué? Porque renderizar un video tan largo siempre se me hace un poco difícil. Entonces estoy grabando el día viernes, supongo que lo voy a subir el día sábado, y el domingo, más tardar lunes, estaré subiendo Sensores parte 3, porque me lo están pidiendo también sobre los materiales de los sensores, como sensores de 3 hilos, de 4 hilos, etcétera. Entonces, bueno, me tocó adelantarme. Entonces, antes de continuar, quiero que antes de que veas este video, valoren mi trabajo. ¿Cómo valoran mi trabajo? Dándole like al video, suscribiéndote al canal, y por favor desactiva tu bloqueador de anuncios, actualiza tu página. Si te aparece un anuncio, un banner, dale clic, mira la publicidad, y ciérrala, vuelve el video, no sé. Eso para mí me beneficia un poco porque estarías valorando mi trabajo, y así pues me motivaría un poco a subir más de estos videos, porque lo hago también como un archivo personal, como lo dije en la introducción desde mi primer video, pero también lo hago con el fin de ayudar a personas. Estas diapositivas son las más largas, van a ver que pues voy a estar muy pendiente del tiempo, incluso saliéndome las diapositivas, porque estas diapositivas sí están largas. Entonces voy a ser muy directo, muy directo. Entonces vamos a ver Sensores parte 2, características generales de los sensores, introducción a amplificadores operacionales, por esta persona, Juan Camilo Vélez. Entonces vamos a ver una pequeña introducción. Entonces, como ya lo hemos hablado en la parte de Sensores 1, sobre los traductores y todo ese cuento, entonces continuando, que pues un traductor ideal, sí, como dice ahí, sería que entre la relación de magnitud de salida de la variable de entrada fuesen puramente proporcional. ¿Qué quiere decir? Como vemos en este ejemplo, si yo debo tener un comportamiento lineal totalmente, ¿sí? Pero nos vamos a dar cuenta que no todos los traductores, o llamémoslos sensores, no tienden a responder linealmente. Claro que la tecnología ha avanzado bastante, y pues por medio de software y hardware esto se puede comportar así. Entonces, sin embargo, la respuesta real, como te digo, nunca es del todo lineal. O sea, tienen un campo limitado que suele estar afectado siempre o por perturbaciones, entornos extremos, y a veces por retardos de la respuesta. Entonces hace que la relación de la salida de entrada se expresa como una pequeña curva, o sea, no es lineal, y eso a veces no conviene. Entonces, para definir el comportamiento real de estos traductores, se comparan a veces con un modelo ideal
o con un traductor para patrón. Se le llama patrón porque pues del base, o sea, se sacó la base de que se va a comportar como la gráfica ahí, que es lineal, y se define una serie de características que se proponen un manifiesto y se estudian las desviaciones respecto a ese modelo patrón. Entonces, ya vámonos para las características. Entonces, existe un grupo de características, ¿no? Esas características se pueden agrupar en dos grandes grupos. Entonces, están las características estáticas y la característica dinámica. Entonces, una característica estática son aquellas que describen la actuación del sensor en régimen permanente o con cambios muy lentos de la variable a medir. Enseguida vamos a entrar a fondo sobre eso. Entonces, vamos a ver también las características dinámicas, o sea, describen la actuación del sensor, régimen transitorio, a base de dar su respuesta temporal ante determinados estímulos estándares, o base de identificar el comportamiento del traductor con sistemas estándar e indicar las constantes del tiempo revelantes. Recordemos que el transductor es el sensor, no se vayan a confundir en ese sentido, que dirán, bueno, ¿y eso qué es? Entonces, a veces son por presencia de inercias, o sea, masas inductivas, o en sí la inercia del ambiente que puede hacer cambiar, o capacidades que pueden ser eléctricas, térmicas y fluidas. Por ejemplo, en general los elementos que almacenan energías hacen que la respuesta de un sensor a señales de entradas variables, o sea, las variables de entrada sean distintas a la que presenta cuando la señal de entrada son constantes. La salida prácticamente no es igual. Entonces vamos a ver esas características. Debe tenerse en cuenta que todas las características suelen variar con condiciones ambientales, o sea, no todo, hoy o mañana no va a ser lo mismo. Entonces, por ello los parámetros esenciales a comprobar, a elegir qué traductor es el efectivo en el campo. Entonces vamos a verlas para tenerlas, digamos, en cuenta. Cabe anotar que vamos a ver las características estáticas. Cabe anotar que esto lo saqué de un material de clase. Al final vamos a ver la referencia, que no tiene autor. No sé, esto me lo pasaron a mí. El documento se llama Material Documental, Sensores y Traductores, y ese material está en desarrollo. Entonces, para que no haya haber de pronto problemas ahí. Entonces, tenemos una característica, se llama el campo de medida o rango. Entonces vamos a leer esto que tengo aquí. Es el conjunto de valores comprendidos entre los límites superior e inferior que es capaz de medir el instrumento. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, que entre los límites de la exactitud que se indica el mismo, como se ve en el ejemplo. Entonces, un sensor de temperatura mide entre 100 grados y 300 grados, por lo tanto el rango mínimo es de 100 grados y máximo son 300 grados, o sea que el mínimo, digamos, en la pantalla voy a tener 100 grados, que ese, digamos, va a ser el 0, y el máximo va a ser el 300. Entonces, un transductor va a tener una medida o un rango, que eso siempre hay que tenerlo en cuenta a la hora de elegir un transductor o un sensor. Bueno, otro es el espano del alcance. El espano del alcance, como lo dice ahí, es la diferencia algebraica, o sea, entre el valor máximo, ¿sí? Valor máximo del instrumento, que, o sea, la parte máxima que me va a medir el instrumento, movemos acá, sería esta, 300 grados menos el mínimo de medida, o sea, el parámetro mínimo que se debe tener. Entonces vemos que la fórmula dice máximo menos el mínimo. Para el ejemplo anterior, aquí dice, para el caso anterior tenemos que son 300 grados menos 100, o sea que este span va a ser de 200 grados centígrados, o sea que entre este punto y este punto hay 200 grados centígrados. Otra característica sería la resolución. Vamos a leer lo que dice ahí. Es el conjunto de valores, ¿sí?, comprendidos entre, yo creo que estoy viendo, es el menor cambio, se me grabó lo anterior, es el menor cambio en la variable del proceso capaz de producir una salida perceptible por el instrumento. Lo que tengo, esta misma presentación la tengo en la tabla, entonces la tenía en
en la diapositiva anterior. Entonces es el menor cambio en la variable del proceso capaz de producir una salida perceptible por el instrumento. Por lo general esto se expresa en porcentaje del límite superior de medida del instrumento. Esto se mide con la mínima diferencia entre los valores próximos que el sensor es capaz de distinguir, o sea que se debe tener una pequeña, o sea, se debe tener como dijera yo, un requisito, o sea, ese cambio debe cambiar x digamos grados para que el sensor detecte ese cambio. Entonces ese se puede indicar en términos de valor absoluto de la variable física medida o en porcentaje respecto al fondo de escala de salida. Entonces vamos a ver que en este ejemplo dice que el sensor de temperatura muestra el despliegue de un cambio de 130 grados a 131 grados. O sea, de este punto pasa 1 grado centígrado. Por tanto, la resolución del instrumento es de 1 grado centígrado. O sea que esa es la resolución. Para que de este valor pase a este valor debe pasar 1 grado centígrado. ¿Sí me entiende de pronto ahí? O sea, es lo mínimo que la variable debe cambiar para que el sensor o el instrumento lo vea. Otro ejemplo es, por ejemplo, que supongamos que el span de un sensor, o sea que el span, el máximo menos el mínimo de presión es 150 psi. Dice que el fabricante nos da una resolución de 0.5. Entonces para este caso sería aplicar esta fórmula que, según tengo entendido, a veces la dan los fabricantes o creo que también se saca de datachip, sí. Entonces dice que es el spam, ¿cierto? Y entonces ya tengo el spam, que son 150, tengo el porcentaje de repetitividad. Ahora vamos a ver qué es eso, que es la resolución dividido al 100% o dividido 100. Entonces debe pasar 0.75 psi para que el sensor detecte el cambio de la variable. Si yo tengo 0.72 no me va a mostrar. Si yo tengo 0.73, 74 tampoco. O sea que debe pasar 0.75 psi para que se vea el cambio. O sea, es decir, si tú tienes un relojito, digámoslo, de los relojitos de medida de temperatura, vas a ver que cada rayita va, un ejemplo, en este caso, sería que cada rayita vale 0.75 psi para alcanzar o cumplir con el span del instrumento. Otros sería, por ejemplo, la precisión. ¿Por qué los puse ahí? Porque es que, o sea, mire ese poco: precisión, exactitud, repetibilidad, estereosis, linealidad, sensibilidad. Pero vamos a dar una breve respuesta. Este material, no sé cómo lo voy a subir de pronto a mi blog. Sería bueno subirlo para que lo pudieran leer. Entonces, la precisión, ese material, la verdad es que lo tengo ahí, como te digo, no tengo autor, entonces me daría como subirlo de pronto al blog, pero voy a tratar de hacerlo. Entonces te voy a describir qué de pronto es la precisión. A ver, dame un recuento. Bueno, ya me acordé. Es como la tolerancia de medida o la transmisión del instrumento. ¿Eso qué quiere decir? Es cuanto mayor sea la precisión, menor es la dispersión de los valores de la medida alrededor del valor medido. Sí, muy enredada esa explicación. La verdad es que yo no encontré la forma como más fácil de explicarla, por eso la puse en otros. Pero existen grafiquitas, sí, como para mejor entendimiento. La exactitud, bueno, su palabra lo dice, la exactitud es la capacidad de un instrumento de dar valores de errores pequeños. Me daba como mucha curiosidad ver que mi profesor hacía la comparación de los dardos. Un instrumento puede tener una exactitud, pero no una precisión, algo así, no me acuerdo muy bien, que eran los dardos dispersos y los dardos juntos. La verdad es que no sé si esa gráfica no la encontré en internet y eso la dibujó en un tablero. Entonces la exactitud, como lo dije, es la capacidad de un instrumento de dar valores pequeños, ¿cierto? Entonces son valores como aleatorios, ¿cierto? Entonces se hace por medio de estadística. Nos podrá acercar a un valor verdadero y la exactitud se puede especificar en porcentaje de ese valor medido o bien el porcentaje de valor a fondo de la escala del instrumento.
Entonces también tiene como una definición un poco como compleja. ¿Por qué lo puse en otros? Estas características son importantes, sí, muy importantes, pero pues como te digo, eso ya es muy complejo y la idea es que yo no sea como tan muy teórico. Otro caso es la repetitividad. Tengo entendido que la repetitividad, perdón, creo que la desviación entre los valores de salida obtenidos al medir varias veces de un mismo valor, o sea, me parece que es medir lo mismo en cada horas o cada tiempo. Por ejemplo, si hoy la temperatura, se tiene un estudio, un ejemplo, que la temperatura a las 9 de la mañana son 25 grados y digamos que son siempre 25 grados, el termómetro a esa hora debe marcar 25 grados. No sé si estoy mal, déjenle un comentario, me gustaría acordarme de eso. La histeresis o histeresis, perdón. Nunca he podido pronunciar bien esa palabra, siempre se me complica, siempre me dice mi docente, no Juan, así no es, se me complica un poco. Bueno, en sí es el amor, eso. Vamos a ver teórico, voy a ver si por aquí tengo un apunte. Sí, por aquí tengo un apunte. Dice que es el amortiguamiento más el rozamiento, que haya un consumo de energía en la carga y descarga del instrumento. Bueno, es como muy complejo. Pero tengo entendido que la histeresis, bueno, voy a decir, este punto, de verdad me da mucha pena con ustedes. Discúlpenme, por favor, ahí me enredo. Esto, tengo entendido, por ejemplo, un ejemplo. Yo tengo una válvula de apertura variable, ¿sí? Y digamos que no tengo el posicionador, más adelante vamos a ver eso. Y resulta que yo le digo, el controlador le dice a la válvula, vea, ábrase el 50%. Entonces envía una señal que equivale al 50%. La válvula no se va a abrir al 50%, sino que al 49.5%. Vuelvo y le digo el controlador le dice a la válvula, ábrase a un 80%. La válvula se va a abrir, el controlador va a enviar una señal que se abra el 80%, pero la válvula sin el posicionador no se va a abrir el 80%, sino que se va a abrir el 81%. Pero entonces yo le digo al controlador, dígale a la válvula que vuelva al 50%, ¿cierto? Entonces el controlador envía la señal equivalente al 50%, pero esta vez la válvula ya no se me va a abrir al 49.5%, sino que al 52%. A eso se le conoce como histeresis. Lo logré pronunciar. Ese parámetro es, uno busca en internet y encuentra que una gráfica donde se ve el desplazamiento, que no siempre va a ser lo mismo. Entonces de eso se trata, es como lo más como dijera yo, lo más sencillo de explicarlo, porque en mis apuntes lo tengo muy teórico. Bueno, la linealidad es lo que expliqué ahora, que un traductor es lineal cuando existe una constante, ¿sí?, que sea proporcional. ¿Sí? Lo que dije ahorita, que sea proporcional, o sea que tienda a ser lineal. Y en un control clásico, vamos a ver más adelante, la linealidad se toma como un requisito, pues porque toda la teoría se basa en ese tipo de dinámica de sistema, ¿no? Todo ese cuento de ecuaciones diferenciales, lineales y todo eso. A veces la falta de linealidad representa complicaciones, porque la linealidad en los instrumentos de medición y control siempre es una característica buscada. Entonces, si tenemos un proceso lento respecto a lo que es el instrumento, se puede pensar que este se establece en valor de medida. Puede ser una velocidad mayor a los cambios pues que tenga la variable, y en otras condiciones puede ser estática, o sea que no se tenga en cuenta la dinámica, tiende a tener una curva. Entonces, por lo general se busca que el sensor lineal tenga una forma de ecuación que y es igual a m de x más b.
Eso lo vamos a ver ahora en acondicionamiento de señales. Es que se comporte como la ecuación y es igual a m de x más b, donde hallamos gm que es y2 menos y1 sobre x2 menos x1 y b despejando las ecuaciones. Eso lo vamos a ver. Y por último, la sensibilidad, pues su palabra lo dice, la variación en la salida del instrumento, ¿no?, por la unidad de variación del proceso. Ahí tiene que ser lineal, o sea que si cambió, digamos, la temperatura 1 grado, la salida en voltaje debe ser equivalente a 1 grado. O sea, tiene que ser proporcional, como siempre he dicho. Vamos a mirar un momentico el tiempo. ¿Cuánto llevo ya grabando? Uy, me pasé 20 minutos. Bueno, ojalá esto renderice rápido. Una característica dinámica. Una de esas, ¿sí? Bueno, pero las características dinámicas, antes de entrar aquí me salté. ¿Qué son las características dinámicas? Son características que dependen de la variación del tiempo y de la frecuencia. Entonces, una de estas es el error. Es la diferencia que se tiene entre el valor transmitido y el valor real de la variable medida. Es decir, lo que el sensor transmitió, digamos que tenemos un termómetro análogo, digamos que me dice 20 grados, ¿sí? Y cambió, digamos, abruptamente a 25 grados y el sensor, digamos, me marcó 24.5, el sensor digital. Entonces eso viene siendo un error. Entonces otro, que es los esto es como más complejo, porque pues como ya dije, es las características que dependen del tiempo y de una frecuencia. La velocidad de respuesta mide la capacidad de un transductor para que la señal de la salida siga sin retraso las variaciones de la señal de entrada. O sea que es la capacidad con la que el transductor rápidamente detecta el cambio. El tiempo de retardo es el tiempo transcurrido de la aplicación de la señal de entrada hasta que la salida alcanza el 10% de su valor permanente. ¿Esto qué quiere decir? Que el tiempo de retardo debe ser el 10% de un valor que ya está permanente, o sea, estático, y que es el tiempo que tarda en cambiar, ¿sí?, la señal respecto a la señal de entrada. Una de esas otras son la respuesta dinámica, error de cero, respuesta frecuencial, estabilidad y derivas. No voy a decir exactamente de qué se trata cada una. Primero, porque se me pasó el tiempo. Segundo, porque pues la verdad hasta ahorita no les he usado. Tercero, muy compleja la verdad, voy a explicarlo por acá. Tienen para mirar mis apuntes, porque la verdad esto sí no me acuerdo es nada. De esto no me acuerdo nada, por lo menos de lo anterior sí puedo decir que me acuerdo de todo lo que dije, o sea, es lo que me acuerdo, pero de esto sí no puedo decir que me acuerdo mucho. Entonces esta es la primera parte, vamos a hacer la segunda parte sobre amplificadores operacionales básicos. Entonces volvemos en unos instantes, bueno, un instante para mí que grabo el video, pero para ustedes pasen al siguiente video. Sensores parte 2, amplificadores operacionales. Ya nos vemos.